Amados hermanos y hermanas, lo que voy a relatarles desborda cualquier entendimiento humano. Hace 3 años, en las extensas sabanas de Kenia, vi a un hombre caer bajo las garras de un león, o al menos eso creí. Un macho de unos 200 kilos se lanzó sobre un pastor local, con una ferocidad que helaba la sangre. Pero lo que siguió, lo que de veras aconteció ante mis ojos, y frente a más de 50 testigos, transformó para siempre mi comprensión del poder sobrenatural del Señor Jesucristo. Si piensas que los milagros quedaron en el pasado, o dudas de la acción divina en nuestros días, disponte, porque lo que escucharás puede sacudir los cimientos de tu fe. Me llamo Esteban Morales. Tengo 61 años. Sirvo como pastor evangélico en Puerto Rico desde hace 28. He visto sanidades, liberaciones y movimientos palpables del Espíritu Santo en mi congregación. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en África. Todo comenzó en enero de 2022. Era una madrugada fresca en San Juan, y como de costumbre, oraba en mi estudio. A las 4:30 sonó el teléfono. Era el pastor Elías Noroje, un hermano en la fe a quien había conocido años antes en una conferencia misionera. Pastor Esteban, dijo con una voz quebrada por la urgencia, necesito que vengas a Kenia. Algo terrible sucede en nuestro pueblo. Me explicó que en Masai Mara, donde pastoreaba una pequeña iglesia de alrededor de 200 miembros, se estaba dando algo que nadie podía explicar. Los leones, que normalmente evitan a las personas, habían empezado a atacar sistemáticamente a los cristianos de la zona. En 2 meses, 7 habían muerto. Todos eran creyentes fieles, añadió. Los chamanes aseguran que es una maldición. Dicen que los espíritus ancestrales están irritados por la predicación del Evangelio. La gente tiene miedo. Muchos están regresando a las prácticas tradicionales. Confieso que mi primera reacción fue incredulidad. ¿Leones atacando específicamente a cristianos? Sonaba demasiado extraño. Pero esa misma noche, mientras intercedía, el Señor puso en mi corazón una palabra clarísima. Una sola letra que ardía como fuego. 3 semanas después, tras organizar la iglesia y dejar todo en orden, abordé un avión rumbo a Nairobi. Durante las 18 horas de vuelo no pude apartar de mi mente la historia de Daniel en el foso. ¿Me llevaba Dios a un escenario semejante? Al aterrizar en el Jomo Kenyatta, el calor africano me golpeó como una bofetada. Era febrero, verano en el hemisferio sur, y la temperatura superaba los 35 grados. Elías me recibió con una sonrisa cansada y preocupación en la mirada. En la travesía de 4 horas hacia Masai Mara, en una vieja camioneta 4x4, me contó lo que no dijo por teléfono. Los ataques no eran al azar. Los leones parecían dirigirse a hogares de familias cristianas, ignorando las casas de quienes seguían religiones tradicionales. Y siempre atacan durante los cultos, agregó, esquivando un bache profundo, como si supieran cuándo nos reunimos. Al llegar al poblado, el miedo era palpable. Las calles, normalmente bulliciosas, quedaban desiertas al caer la tarde. La iglesia de Elías era una construcción sencilla de bloques, con techo de lámina pintado de blanco y azul. En las paredes exteriores, se veían enormes arañazos. La puerta principal exhibía abolladuras y marcas, como si una fuerza brutal hubiera intentado irrumpir. Esa primera noche me alojé en casa de Elías, junto a su esposa Raquel y sus 3 pequeños. Durante la cena, Raquel sirvió ugali con carne de cabra. Lo más doloroso fue notar cómo los niños se estremecían ante cualquier ruido. La menor, Luz, de 8 años, me susurró. Pastor, ¿es verdad que los leones no pueden herir a quienes aman a Jesús? Le tomé las manos y respondí. Mi cielo, Jesús es más fuerte que cualquier león y su plan para nosotros es perfecto. Al segundo día, Elías me llevó a visitar a las familias golpeadas por aquellos ataques. Cada relato era más doloroso que el anterior. Esposas que enterraron a sus maridos, pequeños que quedaron sin padre, ancianos que ya no cruzaban el umbral después del atardecer. El miedo se había colado en los patios, en los corrales y en las habitaciones, como un humo que todo lo vuelve irrespirable. Entonces conocí a Sara Naitore, viuda de 45 años, madre de 4, lideraba el ministerio de mujeres con una serenidad curtida en pruebas. 3 semanas antes, un león había saltado la cerca de su pequeña parcela y arremetido contra su hijo mayor, Josué, de 16. Pastor, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi muchacho estaba orando en voz alta cuando el animal apareció. Gritó Jesús, ayúdame, y por un instante el león se quedó como confundido. Ese respiro permitió a los vecinos llegar con palos y antorchas. Aún así Josué terminó gravemente herido. Entramos a verlo. Yacía en cama, recuperándose. Tenía 4 surcos profundos en el pecho y en el brazo izquierdo, vendaras limpias y el semblante asombrosamente sereno.
Me impresionó la paz en sus ojos, aquella quietud que solo nace de haber mirado la muerte sin parpadear. Pastor Esteban, susurró con voz cansada pero firme. Sé que Dios me rescató. El león pudo matarme, pero algo lo detuvo. No lo vi, pero era más fuerte que él. Esa noche, tras orar por Josué y bendecir a su familia, regresé a la casa de Elías con el corazón pesado. Me encerré en el cuarto de huéspedes y clamé como hacía tiempo no lo hacía. No entendía por qué el Señor permitía que aquello continuara. ¿Dónde estaba la cobertura prometida? ¿Por qué sufría su pueblo de ese modo? Pasada la medianoche, sentí un impulso inconfundible del Espíritu para volver a la Escritura. Abrí la Biblia, y mis ojos cayeron en Daniel 6 y 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Supe, con una certeza que quemaba, lo que debía hacer. No había viajado hasta África para consolar únicamente. Debía enfrentar al adversario cara a cara. A la mañana siguiente reuní con urgencia a los líderes. Les propuse lo que sonó a locura: celebrar un culto nocturno al aire libre en plena sabana. No sería una temeridad irresponsable, sino una proclamación deliberada. Adoraríamos y declararíamos la autoridad del Señor Jesucristo sobre toda potestad. Hermanos, dije, hemos cedido al miedo demasiado tiempo. Es hora de recordar a las tinieblas quién gobierna aquí. Elías me miró atónito. Pastor Esteban, es peligrosísimo. Los leones se mueven más de noche. Sería firmar nuestra propia sentencia. Respiré hondo. Si nos toca morir, que sea adorando a nuestro Rey. Pero no moriremos. Dios mostrará su gloria de forma que nadie pueda negarla. Fijamos la fecha: sábado 19 de febrero de 2022, a las 7 de la noche. En una explanada a las afueras, cerca de un bosquecillo de acacias donde había rastro evidente de leones. Durante el día organizamos lámparas de queroseno, antorchas y un círculo amplio de luz. Equipamos a los ujieres con silbatos y pedimos a los más jóvenes que cuidaran a los niños en el centro del corro. Nadie llevaba armas. Nuestra confianza sería una sola: el nombre sobre todo nombre. Al caer la tarde, un viento ligero cambió el olor del pasto. El cielo africano se tiñó de púrpura y oro. Gente de todas las edades comenzó a llegar: hombres con rostros tensos, mujeres con pañuelos de colores, pequeños que apretaban la mano de sus madres. Aun con el temor pegado a los talones, más de 60 se presentaron, unidos por una fe que se negaba a retroceder. Nos tomamos de las manos. Di la señal. Las primeras notas de alabanza en suajili y en español se elevaron hacia la noche. Las voces comenzaron a mezclarse en una sinfonía que se expandía por la planicie. Bajo el cielo estrellado de África, la adoración sonaba como un río imparable. Yo tocaba mi guitarra acústica desde el centro, mientras Elías traducía cada frase al idioma local. Alrededor, las llamas de las antorchas proyectaban sombras danzantes que parecían moverse al compás de los cantos. Era un círculo de luz y fe en medio de la vasta oscuridad. Hacia las 8:30 escuchamos el primer rugido cercano. Fue distinto de los anteriores que se habían oído a lo lejos en la tarde, más profundo, cargado de amenaza, vibrando en la tierra misma. Algunos comenzaron a mirar con nerviosismo hacia los árboles. No teman, grité por encima del murmullo de preocupación. Nuestro Dios es mayor que cualquier bestia de la tierra. Continuamos entonando por unos 20 minutos. Cuando la tensión se agudizó, los rugidos se multiplicaron. Ya no era uno, eran varios, aproximándose con rapidez. De repente, el silencio. Ni los grillos seguían cantando. Se sentía ese tipo de silencio previo a algo definitivo. Podía escuchar mi propio corazón golpear en el pecho, tan fuerte que parecía que todos podían notarlo. Entonces aparecieron, primero 2 ojos dorados brillando en el borde de la luz, luego 4, 6, hasta rodearnos por completo. Hermanos, estábamos ante al menos 8 leones adultos. El líder se distinguía de inmediato, enorme, con melena espesa y oscura, musculoso, majestuoso y aterrador. Calculaba más de 200 kilos y más de 1 metro de altura a la cruz. Sus ojos, intensos y penetrantes, me recorrieron como si midieran cada fibra de mi ser. Algunos hermanos comenzaron a sollozar. Escuché a Raquel murmurar oraciones entrecortadas. Los niños se aferraban a los brazos de sus padres, temblando. El aire mismo se volvió denso, pesado. Y sin embargo, en medio de aquel terror absoluto, una paz sobrenatural me cubrió como un manto invisible. Era la paz que solo viene de Dios, esa que rebasa todo entendimiento humano. Con ella descendió una autoridad que supe no era mía. Sin dejar de tocar la guitarra, me puse de pie despacio y comencé a cantar con voz firme. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Lo que ocurrió a continuación escapa a toda lógica. El león líder empezó a avanzar directo hacia mí. Sus pasos eran lentos, deliberados, su respiración pesada, el cuerpo preparado para lanzarse. Cada metro que acortaba hacía que la congregación se estremeciera. Algunos hombres empuñaron palos y piedras, sabiendo en el fondo que serían inútiles. Cuando estaba a apenas 3 metros de mí, sucedió lo imposible. Se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Sus ojos, que antes brillaban con hambre, mostraron confusión, incluso miedo. Y fue entonces que lo vimos. Alrededor del león, como una figura translúcida y al mismo tiempo tangible, apareció un ser majestuoso, un ángel. No había otra forma de describirlo. Medía por lo menos 3 metros de altura, vestido con una túnica resplandeciente. Sus ojos irradiaban una luz que ninguna lámpara podía imitar. No me miraba a mí, miraba al león y la fiera que hasta hacía minutos había sembrado terror en toda la región. Retrocedió como un cachorro intimidado. Pero no era solo ese ser. Pude distinguir, aunque con menos claridad, otras figuras luminosas alrededor de nuestro círculo. Guerreros celestiales, formando una muralla invisible, custodiándonos. Los leones, que nos habían rodeado con intención letal, comenzaron a retroceder hasta quedar en el borde de la luz. Y lo más sorprendente, se sentaron. El líder se acomodó como un perro obediente, y los demás lo imitaron. Ya no eran depredadores al acecho, sino espectadores silenciosos. Durante los siguientes 45 minutos, continuamos cantando y orando. 8 leones permanecieron alrededor, observando quietos, como si hubieran sido convocados no a devorarnos, sino a atestiguar la gloria de Dios en medio de su pueblo. En medio de esa atmósfera indescriptible, sentí un impulso del espíritu que, en términos humanos, rozaba la locura. Caminé hacia el león líder, guitarra en mano, entonando un himno que proclamaba la grandeza del Creador. Cada paso me acercaba a la bestia, hasta quedar a menos de 1 metro. Pude ver mi reflejo en sus ojos dorados, pero ya no había ferocidad en ellos. Lo que brillaba era respeto, casi reverencia. Extendí la mano con cautela, temiendo por un instante haber cometido el error más grave de mi vida. Sin embargo, el animal no atacó. En lugar de eso, inclinó la cabeza levemente, como quien reconoce una autoridad superior. Hermanos, lo que experimentamos esa noche no fue solamente un milagro. Fue una revelación. La soberanía absoluta de Jesucristo sobre todo poder, visible e invisible, sobre la creación entera, incluso sobre las fieras más temidas del campo. Tras casi 1 hora de adoración bajo esa guardia angelical, los leones comenzaron a retirarse. Lo hicieron en orden, uno tras otro, sin prisa, como obedeciendo a una orden silenciosa. El último en irse fue el líder. Antes de internarse en la oscuridad entre las acacias, me miró una vez más, y su mirada parecía decir: reconozco que aquí gobierna otro. En cuanto el último desapareció, la congregación estalló en llanto, pero no de pánico, sino de gratitud y adoración. Hombres y mujeres cayeron de rodillas, con manos en alto, exaltando al Dios que había salvado sus vidas delante de sus propios ojos. Elías, con lágrimas rodándole por las mejillas, me abrazó y dijo: Pastor Esteban, en 20 años de ministerio jamás presencié algo semejante. Estos leones nos tenían cautivos en el miedo durante meses, y en una sola noche Jesús los transformó en testigos de su gloria. Esa misma noche, 23 personas que hasta entonces no habían entregado su vida a Cristo lo hicieron públicamente. Habían visto con sus propios ojos lo que las Escrituras declaran: que no existe fuerza en el cielo, la tierra o debajo de ella que pueda resistir la autoridad del nombre de Jesús. En los días siguientes, la noticia se propagó por la región como fuego en pradera seca. Gente de aldeas vecinas llegaba para escuchar el relato directamente de los testigos. Muchos venían incrédulos, pero se marchaban convencidos después de escuchar el mismo testimonio de decenas de bocas. Y lo más sorprendente aún estaba por revelarse. Después de esa noche, los ataques cesaron por completo, no solo contra los cristianos, sino contra toda la población. Los leones seguían merodeando la zona, pero ya no atacaban a nadie. 3 días después del culto, el anciano chamán de la comunidad, un hombre de 70 años llamado Kiprotich, pidió hablar conmigo. Había pasado más de medio siglo sirviendo a espíritus ancestrales. Pastor, me dijo a través de Elías, que traducía: lo que tu Dios hizo esa noche, yo nunca lo había visto. Mis espíritus no tienen ese poder. Quiero conocer a tu Jesús. Ese mismo día tuve el privilegio de guiarlo en oración de entrega. Con él vinieron 15 familiares suyos. Las semanas siguientes fueron una explosión espiritual en Masai Mara.
La iglesia, que contaba con 200 miembros, se duplicó en un mes. Pero más que el crecimiento numérico, lo que cambió fue la atmósfera. El miedo cedió su lugar a una fe vibrante. Familias que pensaban abandonar sus casas, ahora caminaban con la frente en alto, convencidas de que servían al Dios que tiene dominio incluso sobre los leones. Entre los muchos testimonios que surgieron en ese tiempo, el de Sara Nay Torres se volvió especialmente poderoso. Aquella madre, cuyo hijo había sido atacado semanas antes, comenzó a compartir incansablemente cómo el Señor había protegido a Josué, y luego había demostrado su autoridad sobre las fieras. Su historia conmovía a multitudes. Cada vez que hablaba, la gente se agolpaba para escucharla. Una tarde, mientras visitábamos juntos a familias en aldeas más remotas, Sara me dijo con convicción: ahora entiendo por qué Dios permitió que mi hijo sufriera aquel ataque. No fue para destruirnos, sino para preparar el escenario para un milagro aún mayor. Y tenía razón. Sin ese suceso doloroso, yo jamás habría sido llamado a África en ese momento. Y aquel avivamiento quizás no habría nacido. Permanecí en Kenia 3 meses, ayudando a consolidar la obra que había comenzado con esa noche milagrosa. Cuando finalmente sentí la confirmación de que debía regresar a Puerto Rico, ya no era el mismo hombre que había partido. Mi fe había sido transformada de raíz. Ya no hablaba de milagros solo como esperanza. Ahora podía decir: los vi con mis propios ojos. El día de mi regreso, toda la congregación se reunió en el aeropuerto de Nairobi para despedirme. Entre ellos estaba Josué, recuperado de sus heridas. Se acercó con una sonrisa serena y me entregó un regalo: una pequeña cruz de madera tallada por él mismo. Pastor Esteban, me dijo, llévela siempre consigo. Que recuerde que el mismo Dios que cerró la boca de los leones en Kenia, está con usted donde vaya. Aquel obsequio se convirtió en mi amuleto espiritual, un recordatorio constante de lo vivido. Durante el vuelo de regreso, reflexioné en todo lo experimentado. Comprendí que el Señor me había llevado a África no solo para testificar un milagro, sino para prepararme para una nueva etapa ministerial. Al volver a San Juan, mi congregación notó de inmediato el cambio. Había una fuerza nueva en mi predicación, un denuedo fresco en mis oraciones, una fe más audaz en la manifestación sobrenatural de Dios. Comencé a relatar el testimonio, y las reacciones fueron diversas. Algunos lo recibieron con entusiasmo, con lágrimas y convicción. Otros, con escepticismo. No los culpo. Después de todo, ¿cómo procesar el relato de un pastor que asegura haber visto ángeles detener a leones? Pero lo sorprendente es que, cada vez que compartía la historia, el Señor confirmaba con señales. En los siguientes cultos empezamos a presenciar sanidades que nunca habíamos visto. Personas con diagnósticos terminales eran restauradas. Familias destruidas por años de conflictos se reconciliaban en cuestión de minutos. Adictos de décadas eran liberados al instante. Recuerdo especialmente una noche de miércoles. Una mujer llamada Carmen Lugo se acercó al altar pidiendo oración. Luchaba contra un cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos le habían dado pocas semanas de vida. Mientras oraba por ella, sentí esa misma presencia que había experimentado en África. Densa, gloriosa, inconfundible. Era como si el Dios que había enviado ángeles para detener leones, ahora enviara su poder para detener el cáncer. 3 días después, Carmen regresó con los exámenes médicos en la mano. No había rastro de la enfermedad. Los doctores, incrédulos, no encontraron explicación. Pero nosotros sabíamos perfectamente lo que había ocurrido. El mismo poder sobrenatural que había sometido a las fieras de Kenia había sanado su cuerpo. El testimonio del milagro en Kenia comenzó a extenderse más allá de mi congregación. Pastores de diferentes denominaciones me invitaban a contar lo ocurrido en sus iglesias. Luego, conferencias misioneras también me abrieron las puertas. Lo más sorprendente fue cuando comenzaron a llegar llamadas de otros países: Colombia, México, Guatemala, Venezuela. Todos habían oído la historia y querían que la compartiera en persona. En cada lugar ocurría lo mismo. Primero incredulidad, luego asombro, y al final un despertar de fe que renovaba corazones. Recuerdo especialmente una conferencia en Medellín, Colombia. Un pastor local se me acercó, después de escuchar mi relato, y me dijo: Pastor Esteban, en nuestra región también hemos sufrido ataques extraños de animales salvajes, pero contra familias cristianas. Jaguares ha matado en pueblos rurales. Después de oír su testimonio, creo que esto no es casualidad. Estamos en una guerra espiritual, y necesitamos aplicar la misma autoridad que Dios le dio a usted en África. Aceptamos el desafío. Organizamos un culto de oración en las montañas cercanas, siguiendo el mismo modelo de Masai Mara, adoración comunitaria,
Proclamación de la autoridad de Cristo y unidad en oración. Aunque no vimos una manifestación tan dramática como la de Kenia, algo poderoso sucedió. Los ataques de jaguares cesaron inmediatamente después de esa noche. Con el tiempo fui comprendiendo que lo que viví en África no era un episodio aislado, sino parte de un patrón. Era la misma verdad que las Escrituras relatan una y otra vez. Pensemos en Daniel en el foso. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6 y 22 CET. ¿Acaso no fue exactamente lo que vimos aquella noche en la sabana? O en el caso del profeta Eliseo, rodeado por el ejército sirio. Su siervo aterrorizado no veía salida. Pero Eliseo oró: Jehová abre sus ojos para que vea. Y cuando los ojos espirituales del joven se abrieron, contempló montes llenos de carros y caballos de fuego alrededor. Reyes 6 y 17, EICT. Así también ocurrió en Kenia. Dios permitió que viéramos con claridad la realidad invisible que siempre nos rodea. Los ángeles no aparecieron por primera vez esa noche. Simplemente por gracia pudimos percibirlos. 3 años después de aquella experiencia que marcó mi vida, me siento en la obligación de compartir las lecciones que aprendí. Primera, nuestro Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Los milagros no se extinguieron con los apóstoles. Siguen manifestándose cuando el pueblo camina en fe. Segunda, no existe fuerza en el universo que pueda resistir la autoridad del nombre de Jesús. Cuando la iglesia proclama esa autoridad, hasta las bestias más feroces se someten. Tercera, lo que el enemigo pretende usar para destrucción, Dios lo convierte en escenario para mostrar su gloria. Cuarta, la oración congregacional tiene un poder especial, mayor que la suma de oraciones individuales. Y quinta, el Señor no busca a los más eruditos o intrépidos, sino a los dispuestos, incluso en medio del temor, a obedecer su voz. Desde mi regreso, he visto cómo este testimonio sigue impactando vidas alrededor del mundo. Pastores de la India me escribieron relatando que tras escuchar lo ocurrido, enfrentaron con fe ataques de tigres en sus aldeas. Misioneros en Brasil aplicaron los mismos principios para lidiar con jaguares en la selva amazónica, y vieron resultados semejantes. Pero quizá el relato que más me conmovió fue el que recibí del propio Elías Noroge meses atrás. Me llamó emocionado. La iglesia, que contaba con 200 miembros, ahora reunía más de 1000, construyeron un templo nuevo, y estaban plantando congregaciones en comunidades vecinas. Y lo más asombroso, los leones aún se acercaban al pueblo, pero ya no eran temidos. Cuando aparecen, me dijo, los niños no corren, la comunidad se reúne a adorar, y los leones simplemente se sientan a observar, como parte de la congregación. Esa imagen me conmovió hasta lo más profundo. Los mismos animales que habían infundido pánico ahora servían como recordatorio viviente del poder de Dios. Solo el Señor puede transformar el terror en testimonio. El impacto de aquella experiencia en Kenia no se limitó a sermones o recuerdos. Alteró por completo la dirección de mi ministerio. Junto a mi esposa María y con el apoyo de la congregación en Puerto Rico, fundamos el Ministerio Leones de Judá, cuyo propósito es equipar y enviar misioneros a lugares donde la iglesia enfrenta oposición espiritual intensa. En estos 3 años hemos enviado equipos a 12 países. No solo llevamos recursos materiales, sino también la enseñanza de la autoridad espiritual que poseemos en Cristo. Uno de los equipos más fructíferos viajó a zonas remotas de Perú, donde comunidades indígenas sufrían ataques inusuales de pumas. Inspirados en lo vivido en África, organizaron cultos de adoración en las montañas andinas, declarando a Jesucristo como Señor de toda la creación. El resultado fue idéntico. Los ataques cesaron. Las comunidades abrazaron la fe, y ahora hay congregaciones prósperas en lugares que antes vivían bajo miedo y superstición. Lo más emocionante es que estos nuevos creyentes no se limitaron a recibir. Fueron capacitados como evangelistas, y comenzaron a llevar el mensaje a otras aldeas aún más alejadas. Era como una cadena imparable, extendiendo la luz hacia las tinieblas. Sin embargo, debo ser honesto, este testimonio también generó controversias. En algunas conferencias encontré resistencia abierta. Hubo líderes que dudaban de la veracidad de lo que narraba. Recuerdo una reunión en Miami, donde un pastor con doctorado en teología se levantó y me interpeló. Pastor Morales, ¿no cree que está exagerando? ¿No sería más prudente presentar su experiencia como algo simbólico en lugar de literal? Respiré profundo y contesté, hermano, entiendo su duda. Yo mismo habría desconfiado antes de vivirlo. Pero cuando más de 60 personas relatan lo mismo, cuando la comunidad cambia radicalmente, cuando cesan de inmediato ataques que tenían meses causando muertes, ya no hablamos solo de fe,
sino de hechos comprobables. Expliqué que habíamos documentado todo, fotografías de las heridas de Josué antes y después de su recuperación, testimonios escritos de cada asistente, reportes de la policía local, confirmando que no se registraron más ataques desde aquel culto. Pero la validación más inesperada llegó de un ámbito totalmente distinto, la ciencia. 6 meses después de mi regreso, Elías me envió un recorte del periódico East African Standard. Era un artículo firmado por el Dr. James Mangi, zoólogo de la Universidad de Nairobi. En él relataba su investigación sobre un grupo específico de leones en Masai Mara. Según sus registros, durante enero y febrero de 2022 habían mostrado una agresividad fuera de lo común, atacando sistemáticamente asentamientos humanos, algo que contradecía su comportamiento habitual. Sin embargo, a partir del 19 de febrero, exactamente la noche de nuestro culto, los ataques se detuvieron de forma abrupta. Lo más intrigante era que los leones no se habían marchado de la región. Seguían siendo avistados con regularidad, pero su conducta había cambiado por completo. El científico los describía como pacíficos, casi dóciles, y admitía que no encontraba explicación zoológica. Había descartado hambre, enfermedades o cambios climáticos. Ese artículo dio al testimonio una credibilidad inesperada incluso fuera de los círculos cristianos. La publicación del Dr. Mangi fue recogida por medios internacionales, y de repente nuestro testimonio comenzó a circular con más fuerza. Programas cristianos de televisión me invitaron a relatar lo sucedido. Revistas especializadas pidieron entrevistas, y cartas llegaban desde lugares lejanos. Una de ellas, desde Filipinas, me impactó profundamente. Un pastor de aquel país me escribió para contarme que en su región las comunidades cristianas que vivían cerca de ríos estaban siendo atacadas sistemáticamente por cocodrilos. Pastor Esteban, decía en su carta, al leer su historia, organizamos un culto de oración junto al río más peligroso. Hicimos lo mismo que usted, adoración conjunta, proclamación de la autoridad de Cristo sobre la creación, oración de protección sobre nuestras familias. Los resultados fueron idénticos. Los ataques cesaron inmediatamente. Los cocodrilos aún están en el río, pero ya no representan amenaza alguna. Ese testimonio me abrió los ojos. Lo que habíamos vivido en Kenia no era un hecho aislado, sino la revelación de un principio espiritual universal. Allí donde el pueblo de Dios se levanta en fe y autoridad, la creación responde. Un año después, durante un tiempo de ayuno y oración, recibí lo que entendí como una palabra profética. Mientras meditaba en Daniel capítulo 6 y Heridos, escuché claramente en mi corazón: Hijo mío, lo que viste en Kenia es apenas el inicio. Los últimos tiempos, cuando la oscuridad se intensifique, mostraré mi poder de maneras que desafiarán toda lógica humana. Prepara a mi pueblo para ser testigos de señales y maravillas aún mayores. Ese mensaje me llenó de una mezcla de expectativa santa y responsabilidad enorme. Comprendí que mi experiencia en África había sido un entrenamiento. Desde entonces, he dedicado gran parte de mi ministerio a enseñar sobre autoridad espiritual, guerra espiritual y los principios bíblicos que operaron aquella noche. Desarrollé un seminario intensivo de 3 días titulado Autoridad sobre la Creación, que ya he impartido en más de 20 países. En cada lugar, Dios confirma la enseñanza con manifestaciones sobrenaturales. En Guatemala, durante una sesión de liberación, un hombre paralizado 15 años se levantó y caminó. En Nigeria, mientras compartía sobre la autoridad del creyente, una mujer estéril por 18 años concibió a la semana siguiente. Pero lo que más me ha conmovido ha sido el impacto en los jóvenes. En mi congregación de Puerto Rico, 40 muchachos entre 16 y 25 años, se han consagrado específicamente para misiones en lugares peligrosos. Adoptaron como lema una frase nacida de nuestro testimonio en África: donde los leones rugen, los ángeles de Dios marchan. El año pasado, un grupo de 12 viajó a Colombia, a una región dominada por grupos armados donde las iglesias habían sido cerradas por amenazas de muerte. En lugar de esconderse, organizaron cultos públicos en las plazas, proclamando que el territorio pertenecía a Cristo. El resultado fue impresionante. En 3 meses, más de 200 miembros de esos grupos entregaron sus vidas al Señor, abandonaron las armas y se convirtieron en evangelistas en sus propias comunidades. Uno de los excomandantes me escribió una carta que conservo como un tesoro. Pastor, sus jóvenes llegaron sin armas, sin protección, solo con fe. Nosotros teníamos fusiles y granadas, pero cuando comenzaron a cantar, sentimos un poder que nunca habíamos experimentado. Supimos al instante que su Dios era real, y que estábamos del lado equivocado de esta guerra. Estoy convencido, hermanos, de que lo que presenciamos en Kenia fue una muestra de lo que Dios hará en los últimos tiempos. La Escritura lo declara en Joel 2 y 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne.
Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. No es casualidad que estos testimonios sobrenaturales estén aumentando alrededor del mundo. Pastores de China me relataron cómo ángeles han protegido iglesias clandestinas en medio de persecuciones severas. Misioneros en Medio Oriente me hablaron de intervenciones milagrosas en territorios controlados por extremistas. Algo se está moviendo en el ámbito espiritual. Y la iglesia debe despertar. No podemos conformarnos con una fe pasiva, resignada a sobrevivir. El Señor nos llama a tomar autoridad, a manifestar su poder y establecer su reino aquí y ahora. Por esta razón fundamos la Red Internacional de Testigos del Poder, una plataforma que conecta pastores y misioneros de distintos países que han vivido manifestaciones semejantes. Compartimos testimonios, recursos y estrategias para equipar a la iglesia global. Actualmente somos más de 30 ministros en 7 naciones, y cada mes recibimos nuevos reportes, sanidades creativas, multiplicación milagrosa de alimentos, protección angelical, autoridad ejercida sobre la naturaleza. No obstante, debo ser sincero, compartir este testimonio ha tenido un costo. He perdido amistades que consideran que me he vuelto extremista. Algunos líderes prefieren un cristianismo sin lo sobrenatural y han criticado duramente mi enfoque. Incluso ciertas organizaciones misioneras retiraron su apoyo, alegando que mi mensaje era demasiado arriesgado. He enfrentado acusaciones de exagerar, manipular emociones o generar falsas expectativas. Y cada vez que pienso en callar para evitar confrontaciones, recuerdo las palabras de Jesús al hombre liberado de la legión. Vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Marcos 5:19. No tengo derecho a silenciar lo que vi, ni a suavizarlo para que encaje en moldes cómodos. Mi deber es narrarlo tal como ocurrió, y dejar que cada quien decida qué hacer con ello. Hoy, después de todo lo vivido, les hago una pregunta directa. ¿Están listos para creer en un Dios que sigue obrando milagros? ¿Preparados para caminar en la misma autoridad espiritual que operó aquella noche en la sabana? El mismo Dios que envió ángeles a cerrar la boca de leones hambrientos quiere manifestar su poder a través de ustedes. El espíritu que me sostuvo frente a aquellas fieras es el mismo que habita en cada creyente que ha entregado su vida a Cristo. Pero, para andar en esa autoridad, debemos cambiar nuestra mentalidad. Primero, dejar de ver los milagros como reliquias antiguas y comenzar a esperar que sean parte natural de la vida cristiana. Segundo, abandonar la postura de víctimas y asumir nuestra identidad de hijos del Rey, con poder para orar y liberar a otros. Tercero, atrevernos a enfrentar lo imposible, confiando en que nuestro Dios es especialista en imposibles. Y cuarto, unirnos como cuerpo porque hay un poder en la oración corporativa que no existe en la oración aislada. Antes de cerrar este testimonio, quiero compartir una palabra que recibí del Señor, dirigida a quienes lo escuchan. Dice así: he permitido que este relato llegue a ti porque tengo un propósito específico con tu vida. No es casualidad que estas palabras hayan llegado en este momento. Estoy levantando un ejército de creyentes que caminarán en autoridad sobrenatural en los días venideros. Te invito a ser parte de este mover. La decisión es tuya. Si estás dispuesto a dejar atrás una religiosidad sin poder y abrazar la plenitud de lo que he preparado, prepárate para ver mi gloria como nunca antes. Pero si eliges la comodidad de una fe sin riesgos, este testimonio pasará de largo sin dejar huella en ti. Hermanos, esta palabra no es exclusiva para unos pocos. Es para cada persona que escucha. Dios está despertando corazones, llamando a su pueblo a levantarse y ejercer la autoridad que nos fue delegada en Cristo. El versículo que se convirtió en mi ancla durante toda esta experiencia está en Daniel 6:26, 27. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Ese mismo Dios sigue actuando hoy. Si este testimonio ha tocado tu espíritu, no lo dejes pasar como una emoción pasajera. Recíbelo como una convocatoria del cielo. El mismo poder que detuvo leones en África está disponible ahora mismo para tu vida. El mismo Dios que mostró su gloria en la sabana quiere mostrarla a través de ti. Dios tiene un plan diseñado para tu vida, y este relato forma parte de tu preparación. No lo ignores. Pregúntate, ¿qué quiere Dios hacer conmigo a través de esto? ¿Qué pasos debo dar para caminar en esa dimensión de fe y autoridad? Recuerda, el Señor no busca a los más fuertes ni a los más sabios. Busca a los dispuestos, a los que obedecen aún temblando, a los que dicen: aquí estoy, envíame a mí. Hermanos,
El tiempo de los milagros no terminó. Los testimonios como el que vivimos en Kenia están multiplicándose alrededor del mundo porque el Espíritu Santo se está derramando con más fuerza. Es hora de despertar, de creer, de actuar. Que estas palabras no se queden en tu mente como una historia curiosa, sino que desciendan a tu corazón como un llamado personal. Porque el mismo Dios que libró a Daniel, el mismo que cerró la boca de los leones en Masai Mara, es el que hoy quiere obrar en tu vida. Quiero finalizar recordándoles algo esencial. No se trata de mi historia, sino del poder del Dios viviente. Lo que ocurrió en la sabana de Kenia es una señal para todos nosotros de que el Señor sigue siendo el mismo. Él aún salva, sana, libera y protege a su pueblo. Y nos llama a caminar en fe, no en temor. El Señor me mostró que los milagros no deben ser vistos como rarezas, sino como parte de la vida normal de la iglesia. Debemos dejar atrás la mentalidad de espectadores y asumir nuestra verdadera identidad como hijos de un rey con autoridad. No fuimos llamados a sobrevivir, sino a conquistar en lo espiritual, a establecer el reino de Dios en cada rincón de la tierra. Tal vez tú que me lees o escuchas, sientas que tu fe ha estado dormida. Quizás has vivido con dudas o resignación. Pero hoy el Señor te invita a dar un paso más allá, a creer que el mismo poder que cerró la boca de leones puede cerrar la boca de todo lo que amenaza tu vida, tu familia o tu ministerio. Donde los leones rugen, los ángeles de Dios marchan. Esa frase que nació en Kenia se convirtió en bandera para muchos jóvenes y adultos que hoy están predicando en lugares hostiles. Y puede ser también un lema para tu caminar. Cada vez que sientas rugir el peligro, recuerda que no estás solo. Hay ángeles peleando por ti. Hay un Dios soberano a tu favor. Este testimonio no llegó a ti por casualidad. Es parte del plan de Dios para fortalecer tu fe y prepararte para tiempos donde lo sobrenatural será indispensable. Lo que vivimos en África fue apenas una sombra de lo que está por venir. Y tú estás llamado a ser parte de ese mover. Por eso, recibe hoy este llamado como un desafío. Deja atrás la fe tibia y abraza la autoridad que Cristo te ha dado. Únete a otros creyentes. Ora en unidad. Declara la palabra con valentía y espera ver milagros, porque no hablamos de un Dios del pasado, sino del Dios eterno que obra en el presente y que reinará por siempre. Que el Señor te bendiga, te guarde y te use para su gloria. Que este testimonio marque tu vida de manera permanente. Y nunca lo olvides, el mismo Espíritu que nos acompañó aquella noche en la sabana, rodeados de leones, es el mismo que está contigo ahora. Y así concluye mi relato. Hermanos, testimonio fiel de lo que mis ojos vieron, de lo que mis oídos escucharon, y de lo que mi corazón jamás olvidará. Jesucristo es Señor, sobre toda potestad, sobre toda fiera y sobre toda creación.